La salud mental y emocional juega un rol determinante en la calidad de vida del individuo y en la forma como se desenvuelven, se desarrollan y se desempeñan al interior de una empresa. Laboralmente hablando, una empresa con altos niveles o con una sana salud mental al interior de su fuerza laboral, de sus trabajadores, ve entonces como sus indicadores de motivación, de productividad, de fidelización, de captación, de consecución de objetivos, de resultados, de entorno laboral, se ve altamente impactado y beneficiado. No obstante, en los últimos años, estudios privados, de instituciones gubernamentales, mixtas y demás entidades que vienen estudiando el fenómeno de la salud mental post-COVID encuentran evidencias que aspectos como ansiedad, estrés, depresión están impactando de una manera sin precedentes la salud mental de las personas y afectando entonces a las empresas, generando altos niveles de rotación, altos costos por incapacidad médica, entornos laborales un poco conflictivos. Y es por eso que en esta primera edición de Munia Learn, que es un espacio gratuito, informativo, educativo de carácter virtual, hemos decidido entonces en 3 cápsulas educativas, siendo esta la primera, resumir lo que han sido los resultados del estudio catalogado como el Libro Blanco de la Salud Mental y Emocional 2023, desarrollado por la Asociación de Directores de Recursos Humanos de España. Este estudio está generando datos netamente sobre lo que es la sociedad española. Una salvedad: España es el mayor consumidor de ansiolíticos y antidepresivos de la Comunidad Europea, y esto nos puede permitir entonces extrapolar e imaginar cómo pueden ser los resultados a nivel de América Latina, bien sea Centroamérica o Suramérica. Dicho esto, vamos a proceder entonces con la agenda de esta cápsula educativa. 3 aspectos fundamentales a tratar que hemos querido resumir. El primero, cuál es la situación de la salud mental en general. El segundo, cuáles son los grupos poblacionales más afectivos. Y tercero, cuáles son las patologías más frecuentes en estos grupos poblacionales afectados que vamos a identificar. De esta manera, entramos entonces a identificar cómo está la situación de la salud mental en general, en donde podemos encontrar que el 75% de las personas argumenta que ha percibido que la salud mental se viene deteriorando en los últimos años. Seguidamente, este estudio quiso indagar entonces cuáles eran esos motivos más presentes o por los que las personas argumentaban que percibían que tanto de manera general como individual la salud mental de las personas se venía afectando. El 91% argumenta que es a causa de la situación o las dificultades económicas. El 89% considera que siente alta incertidumbre hacia el futuro. El 88% expresa sentir altos niveles de estrés por las actividades diarias. El 86% lo manifiesta que las dinámicas sociales es un detonador o una situación que le genera mucha afectación a su salud mental. El 83% manifiesta que las dinámicas sociales y políticas globales, y finalmente con un 82% las personas manifiestan que se sienten solas. Varias conclusiones que podemos identificar acá. La primera, la ausencia de habilidades de inteligencia financiera repercute directamente en la calidad mental de la salud mental de las personas. La incapacidad de tener empoderamiento sobre las finanzas personales, de llevar un plan de ahorro, de hacer una buena gestión de la deuda, tomar decisiones en relación sobre qué es una sana deuda, qué es una deuda insana, la gestión de las tarjetas de crédito. Esto genera estrés en la vida personal de la persona, y a su vez este estrés financiero se manifiesta en las diferentes áreas en las que las personas nos desenvolvemos, llámese el trabajo, las relaciones interpersonales y demás. La incertidumbre hacia el futuro: las personas están sufriendo antes de tiempo. Eso quiere decir que hay ausencia de habilidades de gestión emocional que le permitan a las personas centrarse en el momento presente y entonces accionar en relación a lo que tienen a la mano y dejar de sufrir o de preocuparse por las cosas que están fuera de su capacidad o de su marco de control. Nos genera mucha curiosidad entonces cómo las personas pueden decir sentirse solas si estamos en unas sociedades altamente hiperconectadas, independientemente de que estemos hablando de España o algún país de América Latina, donde tenemos accesibilidad a la mano a ponernos en contacto directo con las personas. No obstante, las personas se están sintiendo solas. Y las dinámicas sociales
Esto quiere decir claramente que hay ausencia de habilidades socioemocionales para tener más y mejores relaciones sanas y saludables. El estudio seguidamente entonces se enfocó en identificar cuáles son los grupos más afectados y el 83% de la población considera que los problemas de salud mental pueden afectar a cualquier persona independientemente de su género, edad o clase social. Es decir, las afectaciones a la salud mental no escatiman ni discriminan en ninguno de estos aspectos y esto puede ser entonces observado tanto en grupos poblacionales muy jóvenes como en grupos poblacionales muy adultos. Seguidamente, entonces, el estudio identificó que las personas que mayor afectación tienen en su salud mental son los grupos poblacionales entre los 18 y los 24 años y los 25 y los 35 años. ¿Esto qué quiere decir? Si nos vamos al primer grupo, que es entre los 18 y los 24 años, esas personas están ingresando se encuentran, perdón, esas personas se encuentran entonces desarrollando sus estudios universitarios y preparándose para su vida laboral. Los que están en la parte baja del rango están recién iniciando su vida universitaria, los que están en la parte alta del rango ya la están terminando y ya se están entonces preparando para incorporarse a la vida laboral, lo que significa que las empresas están captando talento joven que ya viene entonces altamente afectado en términos de su salud mental. Por eso es muy normal cuando nos reunimos con diferentes departamentos de recursos humanos escucharles decir que las tasas de rotación y de abandono laboral más altas las tienen en la generación Z, que es la generación de estos nativos digitales que están hoy por hoy entrando a engrosar la fuerza laboral. Y seguidamente, las personas entre los 25 y los 35 años son personas que ya llevan aproximadamente 10 años de actividad laboral, que están asumiendo ciertos compromisos personales, como formalizando sus relaciones sentimentales y quizás casándose, considerando entonces en hacer diferentes inversiones, bien sea académicas, para fortalecer su perfil profesional y aspirar a más y mejores cargos, mejores remuneraciones, que quizás les permita entonces alcanzar esos objetivos a largo plazo de adquirir una vivienda propia y demás. No obstante, esas personas tienen alto nivel de incertidumbre hacia el futuro, por lo que veíamos en las situaciones sociales y políticas a nivel global, por su dificultad para entonces tolerar la incertidumbre y estas personas entonces que hoy por hoy están laboralmente activas gozan de que todas estas situaciones les estén afectando su salud mental. Y por otra parte, el 39% del grupo de la edad entre los que están entre 18 y 24 años declara sentir regularmente altos niveles de estrés y son aquellos que están reportando en mayor medida sensaciones como ausencia o dificultad para tener una sana higiene del sueño, falta de interés por hacer las cosas. Claramente, si hay altos niveles de incertidumbre, la incertidumbre genera parálisis por análisis, entonces hace que las personas no quieran estar muy involucradas con las actividades o exponerse a desarrollar nuevas actividades laboralmente hablando. Digamos que entonces esto afecta a los procesos de creatividad y de innovación. Mantienen un estado de ánimo muy bajo, están con una sensación constante de tristeza o de decaimiento, nerviosismo, ansiedad o miedo, problemas para concentrarse, soledad, aislamiento, entre otros. Y hay algo que también queríamos resaltar que identificó el estudio y es lo siguiente. En este grupo poblacional, los intentos o consideración de suicidio han aumentado en un 31% en los últimos años. Entrando entonces en cuáles son esas patologías más comunes que tienen estos grupos poblacionales altamente afectados, el estudio encontró entonces que desde el 2021 hasta el 2023 hay algo que viene aumentando año tras año y es entonces la patología de la ansiedad. La ansiedad viene creciendo entonces año tras año en un porcentaje aproximado de un 10, 15, 12%, siendo entonces la patología con mayor participación dentro de estos grupos poblacionales. Las personas entonces declaran que la falta de tiempo para dedicarle a las relaciones, por ende, eso hace que sus relaciones estén afectadas en términos de qué tan salubres son sus relaciones, situaciones entonces como una sociedad hiperconectada pero que realmente se sienten aislados, lo que lleva a un incremento de la soledad, la hiperestimulación que es producto de tanto acceso que tenemos a la información. Eso también entonces estar constantemente hiperinformado genera entonces una incertidumbre social y económica.
Algo que hay que rescatar y es estas poblaciones, este grupo poblacional, por ser un grupo nativo digital, tiene la posibilidad entonces de acceder y de manejar mejor la información y de alguna manera a priori comprenden qué es lo que está pasando, porque a su vez es importante resaltar que este grupo poblacional entre los 18 y los 24 y los de 24 a los 35 son los grupos poblacionales que están más abiertos a acudir, recibir o solicitar ayuda profesional. En ese orden de ideas, viene también sucediendo un fenómeno año tras año y es que se está desestigmatizando todo lo relacionado a la afectación de la salud mental y se está empezando a visibilizar, a abordar, a solicitar ayuda y en especial a acudir a profesionales que puedan entonces ayudar a las personas a gestionar este tipo de situaciones. Y por último, la hiperconectividad del acceso a redes sociales hace que las personas entonces empiecen a observar unos tipos de vida que están muy idealizados, que están algo construidos y hacen que las personas se sientan insatisfechas con su vida actual o con los objetivos que se plantean. Y es así entonces que entramos a hacer un breve resumen. Hemos identificado entonces cuál es la situación de la salud mental en general en la población, cuáles son esos motivos o cuáles son esas situaciones que las personas están diciendo que perciben que está afectando más su salud mental, cuáles son los grupos poblacionales más afectados y cuáles son las patologías más comunes, como los altos niveles de estrés y de ansiedad. Corrijo ahí, básicamente son los altos niveles de ansiedad. ¿Qué sucede? Un alto nivel de ansiedad sostenido en el tiempo empieza a identificar y a generar entonces patrones de signos de depresión y esto pues ya luego entonces si vamos a la parte laboral, esto entonces va a generar que se empiecen a manifestar entonces incapacidades por enfermedad que se van a prolongar en el tiempo y que pues empieza a afectar la productividad de los equipos de trabajo, tiene un impacto en el costo médico y demás dentro de las empresas y demás detalles. Próxima cápsula, entonces vamos a centrarnos netamente en lo que es, cuáles son las expectativas que tienen entonces estas nuevas generaciones de profesionales en su vida laboral. Hasta la próxima, muchísimas gracias.